damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos hablando sobre el tema de Satanás, los demonios y el satanismo. En el programa anterior habíamos mencionado cómo la Biblia describe a Satanás. Satanás es una persona con mente, voluntad y emociones. Y de la misma manera, este adversario de Dios, líder de las fuerzas espirituales del mal, constantemente está oponiéndose a Dios, aunque sabemos que es un enemigo vencido. Habíamos considerado cómo existen distintos nombres para definirlo a Satanás. Uno es el acusador, otro es el padre de mentiras, otro es el engañador, otro es diablo, dragón, maligno, Dios de este siglo, Lucifer, tantos nombres para describir a este príncipe de la potestad del aire. Habíamos mencionado entonces cómo Satanás intenta por todos los medios no solamente oponerse a Dios pensando que puede en algún momento ganar a Dios. Lamentablemente ese es el pensamiento de alguien que a través de su orgullo y aun sabiendo lo que dice la palabra de Dios, desea vencer a Dios. Me gustaría que podamos hablar por unos minutos en cuanto a lo que es el satanismo. El satanismo no es solo una mezcolanza de actividades ocultistas, sino que es una religión que exige adoración y lealtad a Satanás. La devoción al diablo y sus legiones de demonios puede manifestarse en la forma de adoración a Satanás mismo, o participando en varias actividades ocultistas que abren la puerta a lo demoníaco. Desde el huerto del Edén, Satanás engaña y exige al hombre la sumisión a sus deseos. Su meta final es tomar el lugar de Dios. ¿Se acuerda cuando Satanás tentó al Señor Jesús? Allí en Mateo 4:8, observe lo que dice la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos decir entonces que el satanismo es una religión que adora y declara lealtad a Satanás. Hay ceremonias y ritos que promueven una relación con Satanás e invocan su poder. Los rituales secretos pueden involucrar sacrificios, magia negra y la misa negra. El satanismo es también una religión que está basada en la exaltación del mal, sin creer necesariamente en el diablo. Consiste en la autoindulgencia completa, en orgías y en otras prácticas sexuales obscenas. Los ritos incluyen el uso de la magia para conseguir deseos personales. Dijimos de que Satanás siempre intenta imitar a Dios. Encontramos en la Biblia cómo Satanás se presenta como ángel de luz para engañar. Y aún dice el apóstol Pablo que sus ministros son ministros del engaño. ¿Usted sabía que en la actualidad Satanás también tiene su iglesia? El culto organizado a Satanás se relaciona con las enseñanzas de un hombre llamado Crowley, nacido en Inglaterra en 1875. Crowley se rebeló contra su herencia cristiana, rechazando a Cristo y buscando la guía sobrenatural por medio del ocultismo. Él creía que Satanás es más poderoso que Cristo y sembró las semillas del satanismo moderno en los Estados Unidos, donde la libertad religiosa permitió que floreciera su influencia maligna. La Iglesia de Satanás es una religión legal y altamente organizada que enseña que para alcanzar la libertad se debe dar rienda suelta al pecado. Fue fundada en Estados Unidos el 30 de abril de 1966 por Anton LaVey, anteriormente miembro del llamado Carnaval. Los rituales se burlan de la cristiandad. Los ritos de iniciación son sexuales. Sus enseñanzas incluyen postulados como no existe ningún ser sobrenatural, Satanás es solo un símbolo de autocomplacencia. También enseñan que no existe un diablo personal, de que el hombre es el centro del mundo.
se publicó la Biblia satánica en 1969. No en vano, la Escritura dice a través del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Usted sabía que Satanás en su imitación no solo tiene su iglesia satánica, sino también una Biblia satánica. Cuando pensamos en las creencias básicas de la Biblia satánica, encontramos que Satanás representa la autocomplacencia en vez de la abstinencia, la existencia real en vez de sueños espirituales fantasiosos, la sabiduría sin mancha en vez del autoengaño hipócrita, la bondad para los que la merecen en vez del amor desperdigado en los ingratos, la venganza en vez de poner la otra mejilla, la responsabilidad a los responsables en vez de preocuparse por los vampiros emocionales. El hombre, dice la Biblia satánica, es solo otro animal que se ha convertido en el más cruel de todos. Y también dice que todos los llamados pecados conducen a la satisfacción física, mental o emocional. Fíjese cómo todos los postulados de la Biblia satánica y del satanismo en sí tienen la misma orientación que la filosofía del mundo actual. En Isaías 5:20-21, el profeta dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Así como Satanás tiene una iglesia satánica y una Biblia satánica, también encontramos que hay ritos satánicos. Un rito es una forma prescrita de ceremonia religiosa que puede ser tradicional o confeccionada individualmente. La mayoría de los grupos satánicos consideran que la misa negra, basada en la misa católico-romana, es la máxima expresión de lealtad a Satanás. Casi todos los rituales satánicos involucran tanto el sexo como los sacrificios. Por un lado está la magia negra, que es el uso de objetos y dichos que intentan controlar las fuerzas naturales con fines malignos. Es la más violenta y cruel de las prácticas paganas. Es el origen del satanismo actual. Y por otro lado está la misa negra, que es una perversión punto por punto de las prácticas católicas. Comenzó en el siglo VIII y a menudo se requiere el sacrificio de un bebé. ¿No le recuerda esto las prácticas de los pueblos impíos que rodeaban a Israel? Pero pensemos por unos minutos en cómo hay distintos niveles de involucramiento en aquello que es satánico y oculto. El involucramiento con lo demoníaco es progresivo. Para la mayoría comienza explorando por curiosidad en forma aparentemente inocente los horóscopos, los juegos ocultos, la magia, la adivinación. Después, sin saberlo, entran en el aterrador mundo dominado por el demonio. Mire lo que dice Isaías 47:12. «Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás». Todo comienza con algo superficial, un nivel superficial, sin entendimiento real de que está involucrándose en el satanismo. Hay una fascinación, una curiosidad con aquello que es sobrenatural. Y aparentemente son actividades experimentales, superficiales y que simplemente están en el nivel de la curiosidad. Se participa en juegos, en lecturas, en horóscopos, en cierto tipo de música. Ese es el nivel superficial. Luego, la persona se va involucrando a un nivel de adaptación al estilo propio, es decir, puntos de vista que cubren todo el espectro de creencias satánicas. La persona comienza a involucrarse en actividades improvisadas e impulsivas y aún actividades que rechaza la sociedad, como puede ser la pornografía, la homosexualidad, las drogas. Luego viene un nivel secreto. Son aquellas creencias que van contra las creencias cristianas. Se arman grupos pequeños orientados al individuo, actividades ocultas e ilegales y aún el involucramiento con magia negra y sacrificios ritualistas de animales y humanos. Y luego desemboca en un nivel organizado, es decir, hay creencias que se basan en la búsqueda del placer hedonista. Se encuentra presente en grandes organizaciones nacionales e internacionales, y se generan actividades aparentemente legales y abiertas. Se introducen en el involucramiento en rituales mágicos y sexuales destructivos. Bueno,
Estos son los grados de involucramiento en lo que es el satanismo, pero quizás la pregunta sería, ¿cuáles son aquellos síntomas que manifiesta una persona cuando está involucrándose en el satanismo? Se cuenta de un adolescente que se le encomendó la tarea de escribir un reporte acerca de cualquier grupo religioso. Durante su investigación se obsesionó con el satanismo. Mientras estuvo preocupado con la música satánica sadista, los rituales satánicos, su personalidad cambió. Abandonando el fútbol, se involucró en la hechicería y el muchacho se volvió hostil y rebelde, hasta el punto de matar a su madre y matarse a sí mismo. Esta historia es verídica, es cierta, es trágica. Jesús nos advierte que estemos en guardia, vigilantes de las falsas lealtades y abominaciones donde los corazones se endurecen con su poder. Algunos de los síntomas en los cuales se puede pensar que la persona está comenzando a involucrarse, quizás por curiosidad satánica, son cambios repentinos de conducta, el uso de velas negras, una rebelión intensa, evadir a la familia, el cambio de amistades, la experimentación con las drogas, el uso de objetos satánicos, los horarios secretos y actividades inexplicables, la pérdida de interés en la escuela, en otras actividades como puede ser el trabajo o las actividades normales, la hostilidad hacia la iglesia, la preferencia por la música de rock pesado, el dibujar o mostrar símbolos satánicos, la obsesión con libros, juegos y videos acerca del ocultismo. Mire, todos estos pueden ser síntomas en la cual la persona comienza a involucrarse, quizás por curiosidad, pero quiero advertirle y decirle que el satanismo es como cianuro en un litro de leche, solo se necesita unas cuantas gotas para matarle. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si la persona comienza por curiosidad a experimentar todo esto, luego vendrá una esclavitud satánica. Comenzará a usar artículos como una cruz invertida, el pentagrama, aretes en forma de cráneo, a leer la Biblia satánica, a colocarse tatuajes con símbolos satánicos, a introducirse en la brujería y prácticas ocultas, en ceremonias secretas de cremación, en abuso sexual, en rapto, en tortura, en asesinato, en intentos de suicidio, en piromanía. Bueno, todos estos síntomas van generando lo que es una esclavitud satánica. Recuerde que el tener un solo síntoma no necesariamente implica una esclavitud satánica, pero fíjese cómo todo comienza por curiosidad satánica y luego por esclavitud satánica. Cuando uno se involucra en lo satánico, también afecta al físico. Quiero decirle que lo espiritual y lo físico están íntimamente relacionados. Aquellos que han aprendido a descansar en la pacífica protección del Señor Jesús pueden evitar muchos de los efectos colaterales físicos que acompañan al estrés, la preocupación, la ira no resuelta. De la misma manera, la participación en actividades satánicas puede acarrear anormalidades físicas extrañas, deseos de mutilarse y aún el suicidio. ¿Se acuerda del rey Saúl, quien desobedeció a Dios y consultó a una médium para saber cómo proceder en la batalla? Allí usted puede leerlo en 1 Samuel 28:7. Él, después de escuchar lo que la mujer le dice, Saúl se deprime tanto por temor a los filisteos que se quita la vida. ¿Qué síntomas físicos pueden presentarse cuando la persona está involucrada con el satanismo? Pueden ser dolores de cabeza, cambio de voz, desórdenes alimenticios, escuchar voces pervertidas, insensibilidad al dolor, una fuerza sobrenatural, quizás cortadas, heridas, quemaduras a sí mismo, sueños violentos y malvados, sueños excesivos, convulsiones, vómitos, mareos. Fíjense cuántos síntomas pueden darse en una persona que está involucrada en lo satánico. Si usted quiere pensar en un ejemplo bíblico, le invito allí en Marcos 5:2-5, el leer y mirar cómo este hombre que estaba endemoniado, dice que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar. Y dice que andaba de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué ejemplo tremendo de cómo una persona que quizás comienza por curiosidad, después se involucra en todo lo satánico,
le afecta no solamente lo espiritual, sino también lo físico. Pero ¿qué es lo que hace que las personas puedan ser atraídas a un culto satánico? Bueno, para poder entender esto hay que entender desde la misma caída de Satanás. Él fue creado por Dios y la Biblia dice que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, de hermosura. Pero el corazón de Satanás se llenó de orgullo cuando trató de tener el máximo poder. Se enalteció su corazón. Observe que en Isaías 14, 13 y 14 va a referirse justamente a este acontecimiento. Allí dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Mire, allí encontramos por lo menos 3 o 4 elementos importantes que no solamente en el corazón de Lucifer, de Satanás, se generó, sino que eso se transmite en cada una de las personas que se involucran en cultos satánicos o personas que desean llenarse de un poder especial o sobrenatural. Acá cuando dice, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, me habla del deseo de poder. La persona cree que puede obtener poder sobrenatural para lograr metas personales. Por eso las personas se involucran también en cultos satánicos. Además, orgullo, ya que rehúsa someterse a la autoridad soberana de Dios. Pero aparte de poder y orgullo, encontramos lo que es el desafío. Es decir, reta a Dios con acciones y actitudes firmes e insolentes. Se exalta de manera egoísta, pretendiendo ser Dios de otros. Y aún desea la gloria personal y recibir toda la atención. Lo mismo que hizo Satanás con Dios es lo que las personas pretenden al involucrarse en actividades demoníacas. Quizás esto genera una pregunta y es, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye a Satanás y al satanismo? Bueno, Dios lo va a hacer. Llegará el día en que Satanás será lanzado para siempre al lago de fuego para ser atormentado de continuo. Va a ir al castigo eterno. Dice allí la Escritura en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Otra imitación de Dios, imitando la Trinidad. Aquí encontramos también que serán lanzados al lago de fuego el diablo, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque Satanás sabe cuál es su final, porque él conoce la Biblia para citarla, sin embargo, su orgullo ha hecho que su entendimiento se corrompa. Aunque Satanás posee conocimiento, su arrogante orgullo no solo ha contaminado su saber, sino que ha encallecido su corazón, como sucede con un mentiroso patológico que tiene cauterizada la conciencia. ¿Usted sabía que la secta satánica llamada Iglesia del Proceso del Juicio Final enseña que en los postreros tiempos Cristo y Satanás se pondrán de acuerdo, eliminarán sus diferencias y finalmente se unirán después del juicio final? Los seguidores del proceso creen que los crímenes violentos y el sexo pervertido pueden apresurar el juicio final. A fin de cuentas, los satanistas creen la mentira del mismo Satanás que promete darles el poder supremo. No en vano el Señor le dijo a las personas allí en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las personas constantemente van en busca del poder. Quieren tener poder para manejar situaciones, personas, y piensan que el poder satánico es muy dinámico y le hace sentir importante. Puede pensar que Satanás le da el control sobre su vida y le da poder sobre las circunstancias, así como sobre las demás personas. Sin embargo, quiero decirle que el poder satánico es limitado. El poder satánico es temporal. Dios tiene un poder ilimitado. Dios es eterno. Quiero decirle que el sentimiento de importancia viene de recibir a Cristo en la vida. Él demostró el poder sobrenatural más grande al resucitar de entre los muertos. Cuando uno rinde el control de su vida a Cristo, entonces permite que su poder obre a través de uno.
Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo el mundo sabe lo que significa ser sincero y lo que es estar sinceramente equivocado. Si usted ha buscado a Satanás para que sea su única fuente de poder y se ha dado cuenta de que fue engañado, no está solo. Muchas personas han descubierto la verdad que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias a Dios y afortunadamente, nunca es tarde para que Dios pueda salvar una vida de la muerte espiritual. De hecho, el poder de Dios es el único que puede salvarle en forma permanente. Satanás solamente le ofrece tener poder, posesiones y disfrutar de placeres que le dura solamente unos años, pero no tiene ninguna seguridad de la eternidad, porque tampoco tiene poder para darla. Él está condenado, sus demonios están condenados, pero Cristo murió en una cruz para darnos el poder de ser llamados hijos de Dios, el poder de vivir una vida sobrenatural. Sobrenatural quiere decir con los recursos que Él nos da para enfrentar cualquier situación difícil. El Dios de la Biblia posee poder supremo. Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos por medio del poder sobrenatural de la resurrección. Mire, la Biblia dice que Jesús tiene todo poder. Allí en 1 de Pedro 3:22 dice que están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La Biblia también dice que todas las personas están alejadas de Dios, separadas de Dios a causa de su pecado. Sin embargo, Jesús, que no pecó, tiene poder para quitar por completo la culpabilidad del pecado. Si usted confía en Jesús, le entrega el control de su vida, va a recibir su poder sobrenatural para vencer a Satanás y cualquier pecado. El satanismo se caracteriza por sus símbolos. Sin embargo, la palabra de Dios se opone enfáticamente a todo lo que es satánico. Ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Decíamos que los símbolos satánicos representan distintas cosas. El símbolo de la anarquía representa la abolición de toda ley y autoridad. El círculo simboliza la protección del mal que está fuera y la capacidad de contener el poder que está dentro. El triángulo en el piso representa el lugar donde el demonio se coloca cuando aparece durante un ritual. La cruz de confusión es ese símbolo romano antiguo cuestionando la existencia y validez del cristianismo. La cruz invertida con el madero inclinado hacia abajo simboliza que es mentira la profecía que dice no será quebrado hueso suyo. El pentagrama invertido es estrictamente un símbolo satánico con dos picos hacia arriba que representan los cuernos del cabrito sabático atacando al cielo con sus cuernos. El cabrito representa a la lujuria. La cruz quebrada representa los elementos en discordancia y contra la naturaleza. Originalmente representó a los 4 vientos, las 4 estaciones y los 4 puntos cardinales con 4 brazos en ángulos de 90 grados, mostrando la armonía de la naturaleza. Bueno, todos estos son símbolos satánicos. Y si usted estuvo o está involucrado en actividades satánicas, quiero decirle, Dios le ama, Dios quiere sacarle de todo ese engaño, del padre de las mentiras. Nunca Satanás le da cosas si no le pide cosas a cambio. En cambio, Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Renuncia a todas aquellas prácticas satánicas. Usted puede ignorar el poder de Satanás, pero si se ha involucrado voluntariamente con él o sus fuerzas demoníacas a cualquier nivel, esto le hace un esclavo. Usted debe renunciar a todo involucramiento del pasado en ritos secretos y prácticas que no son de Dios. El apóstol Pablo dice allí en 2 de Corintios 4:2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso.
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Por qué no hace una oración y le dice: Señor Jesús, gracias por salvarme, por adoptarme en tu familia? Reconozco que tu sangre fue el precio que pagaste para comprar el perdón total de mis pecados. Dígale así: mi testimonio es que realmente soy hijo de Dios. Ahora mismo quiero renunciar a cualquier poder satánico y demoníaco que haya venido o venga en mi contra. Te pido que pongas un cerco de protección alrededor de mi mente, purifica mis sueños, que Dios reciba la gloria. ¿Se acuerda del hombre endemoniado que veíamos allí en Marcos 5? Se lastimaba a sí mismo, andaba aislado de las personas. Sin embargo, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia y dice que estaba sentado y en su juicio cabal. Salga del reino de las tinieblas, salga de una vida atrapada por Satanás y el pecado, y venga Cristo ahora, para que Él le limpie, le dé la vida eterna, le haga un hijo suyo, y usted pueda experimentar lo que es la paz en el corazón. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.